¿Cómo te sientes? Oye, con muchísima presión. Me imagino. ¿Cómo por dónde viene la presión? Pues, claro, o sea, por un lado, como tú ves, ¿no? Las organizaciones, los pueblos, las comunidades que vienen, que se acercan, que se quieren sumar, que esto, que lo... En un principio habíamos considerado nosotros, o sea, mantener nuestra exigencia, bueno, pues sí, aceptando muestras de solidaridad y todo, pero no sumando otras demandas. Pero no hemos tenido respuesta del gobierno. O sea, no nos han llamado, siguen usando la base de datos que tienen para la beca salario para estar mandando mensajes a la comunidad universitaria. ¿Qué tipo de mensajes? Pues que el gobierno del Estado ha cumplido y que ha dado suficientes recursos para la universidad, que todo es producto de malos manejos, en fin, o sea, ¿Ya ha una cumplido serie... el gobierno del Estado en la parte No, económica? en lo más mínimo. Y lo puedo explicar, y por eso le digo, pues, ¿por qué no venimos de cara aquí a la comunidad universitaria y a la ciudadanía? Ustedes exponen, yo expongo, y el que mienta que se vaya, ¿no? Porque el 2.5% del presupuesto que se dio a la universidad fue producto de la 51ª legislatura. Y la 52ª hizo la declaratoria, pero no fue una acción de gobierno. La iniciativa no la mandó el gobierno. De hecho, no estaba ni siquiera todavía Graco como gobernador, era Adame. La iniciativa la mandaron diputados de distintas fracciones. Y a la declaratoria le hicieron diputados de todas las fracciones. Y algunos, si bien eran diputados del PRD, pues son disidentes del grupo de Graco. O sea, es decir, este es un recurso que nos llega por el Congreso. Ahí en 2012 nuestro presupuesto creció en un 100%. ¿De cuánto es este recurso? Ahorita está en 512 millones de pesos, pero en ese momento creció de 260 y pico a 490 millones de pesos. Ese recurso fue producto entonces de la legislatura anterior, a menos que Graco asuma que los diputados son sus empleados. Entonces pensaríamos que sí, ¿no? Es una cuestión de él, pero no es de él, ¿no? Desde esa fecha 2013 hasta este momento, el presupuesto que ha asignado el gobierno del Estado ha estado por debajo de la inflación. O sea, nos dio 490 millones, al siguiente año nos bajaron a 480 y después nos suben a 500, pero siempre estamos debajo de la inflación. Y ahora nos suben a 512 millones, pero nos quitan el 5% ProBuem, o sea que nos dejan otra vez igual. Es decir, yendo por partes, es la primera vez que un rector viene y se sienta en la Plaza de Armas y monta su oficina, su rectoría en la Plaza de Armas. ¿Qué obliga a Alejandro Vera a que esto suceda? Pues que nos escuchen, que estamos indignados porque tienen 3 años con la torre de laboratorios, un edificio inteligente para albergar el Centro de Investigación en Biotecnología, uno de los centros más importantes que estamos montando con laboratorios de altísimo nivel, y no lo entregan, y ahora nos dicen que ya no tienen el recurso, cuando ese recurso lo entregó la Federación para la universidad. Y estaba etiquetado. Estaba etiquetado y estaba al 100% para concluir las etapas 4 y 5 de la primer torre, es decir, todas las etapas correspondientes a la operación de ese edificio. No tienen el recurso de la Facultad de Humanidades, no lo han hecho. Tienen el recurso de la Facultad del Centro de Investigación Biológicas, tampoco lo han hecho. Es decir, tienen recursos etiquetados. Gestionamos la devolución del ISR por 120 millones de pesos. El SAT ya nos liberó 10 millones, no nos los entregan. Por el otro lado,
se comprometieron a construir el hospital universitario, ya se va Graco, por eso estamos presionando, porque no nos ha dado el recurso para el hospital universitario o no lo ha construido. Se comprometió a la prepa Cuautla, no ha aportado ningún recurso. Si bien operaron una primera etapa de la preparatoria Cuautla, ese recurso era federal y llegó etiquetado para la universidad por gestiones que hicimos de fondos concursables. Tampoco nos ha dado los recursos concurrentes de todos los fondos extraordinarios en los que participa la universidad. Es decir, si vemos en términos reales, el incremento que tuvimos de manera importante fue un incremento que vino del legislativo, y después con Graco no hemos tenido ningún incremento y tampoco hemos tenido los fondos concurrentes, tampoco hemos tenido de manera oportuna las obras para las cuales ya hay un recurso etiquetado. Y la otra cuestión que nos parece todavía mucho más grave y delicada, que no ha querido asumir su deuda de Estado en relación con el sistema de pensiones y jubilaciones. Las pensiones y jubilaciones a nuestra universidad las otorgó el Congreso del Estado hace más de 50 años. No es un asunto de nosotros, es un asunto del Estado. Nuestros trabajadores eran considerados trabajadores del Estado porque la universidad es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Educación. Entonces, es una deuda de Estado y esa deuda han hecho que la universidad la esté pagando, pero ahora es... ¿Cuánto asciende? A 260 millones de pesos y no recibimos un peso. Y eso compromete la viabilidad de la universidad. Tenemos un presupuesto para el 2016 deficitario en cerca de 500 millones de pesos. Y en 3 rubros está ese déficit. Está en 260 millones de pesos de pensiones y jubilaciones, que es una deuda de Estado que no ha querido reconocer el gobierno. 150 millones de pesos, que es en el diferencial de pagos de aguinaldos. En este estado se decidió, no lo decidió Graco, lo decidieron otras administraciones, pagar 90 días de aguinaldo cuando la federación solo da 40. Entonces, para nosotros esos 50 días de diferencia representan 150 millones de pesos. Que no se tienen. Que no se tienen y que son deuda de Estado. Y el titular del Ejecutivo del Estado pues es el gobernador. Tiene que reconocer esas deudas. Estamos hablando de 410 millones y 85 millones de pesos que se pagan de estímulo al desempeño académico por tener la planta más cualificada del país en términos de productividad científica. La federación nos da 15 millones, nosotros pagamos 85. Okay. Ahí está nuestro déficit. No está en despilfarros, no está en fiestas, no está en enriquecimientos ilícitos. ¿Malos manejos? No está en malos manejos. Nosotros con eso, más con las cuotas obrero-patronales e impuestos que pagamos, se nos va el 60% del presupuesto de la universidad. Operamos con el 40% del presupuesto. Con ese 40% del presupuesto es que nosotros hemos incrementado en un 50% la matrícula. Cuando yo llegué a la administración había 21,000 estudiantes, hoy hay 32,000 y es matrícula auditada. Tengo las auditorías de matrícula. Teníamos nosotros 100,000 metros cuadrados de espacios áulicos y académicos, hoy casi llegamos a 150,000 metros cuadrados y todo lo hemos hecho con ese presupuesto y con recursos propios y autogenerados. ¿Dónde están los malos manejos? No están. Somos la institución más auditada del Estado. Es más, yo creo que ni el Congreso está tan auditado como nosotros. Planteaba, rector, un 5%, que es este impuesto que se da en los municipios. Finalmente se derogó esta... Sí, se derogó, ya estamos viendo con los diputados cómo se puede resarcir. Hay algunos diputados que dicen que no es cierto, que no se derogó. Hay algunos diputados que simplemente consideran que lo único es que se integró a un porcentaje, un 25%, ya nos aclararon, y están en la mejor disposición de reformar la ley de coordinación hacendaria para que ya quede totalmente establecido y que no haya ningún problema en términos de legalidad con ese 5%. ¿Qué le pide la universidad al Congreso? Al Congreso le estamos pidiendo que se reforme la ley para que podamos nosotros ya tener ese 5% de aportaciones municipales
le estamos pidiendo también al Congreso que reconozca las pensiones y jubilaciones y la diferencia de aguinaldos como una deuda de Estado y no de la universidad, porque es un tema que aprobaron los diputados en otro momento, particularmente pensiones y jubilaciones, y no es la universidad, y entonces es una deuda de Estado. Y la otra cosa es que ya conforme el Consejo de Participación Ciudadana, porque a nosotros nos parece que la crisis que estamos viviendo en términos de conflictividad social entre distintos sectores se puede resolver si empezamos a abrir canales de participación ciudadana. Es decir, ya se está metiendo la universidad en un tema absolutamente político con la Ley de Participación Ciudadana. Conscientes de nuestra responsabilidad de formar sujetos, como marca la Carta Magna, con una clara conciencia social y nacionalista. El mandato constitucional para la educación superior es formar sujetos con una conciencia social y nacionalista. Y es decir, para nosotros es un ejercicio democrático. Y si entendemos la vida política como el bien común, sí nos estamos metiendo. Pero es una presión política. En términos de bien común, claro está. Y no está negado que en la universidad se haga una lectura de la realidad política, ni tampoco social, ni tampoco cultural, ni tampoco ambiental. Eso forma parte de nuestra naturaleza como institución generadora de conocimiento y formadora de profesionistas y de ciudadanos. ¿Qué le pide la universidad al gobierno del Estado? Que cumplan con todo lo que está ahí, con sus obligaciones y compromisos, y que simplemente respeten la autonomía universitaria. No se había visto, por lo menos en Morelos, que un rector viniera a la Plaza de Armas y montara aquí su rectoría itinerante, podríamos decir. ¿Qué busca Alejandro Vera con esto? Lo que buscamos es que de manera muy simbólica se entienda que esta es una universidad que ha decidido ponerse del lado del pueblo y de la gente, y que es una universidad que está dispuesta a construir no solo profesionistas, no solo formar profesionistas, sino a construir ciudadanía, porque somos una universidad que cree que el conocimiento científico tiene la posibilidad de aportar soluciones a los grandes problemas que estamos viviendo. ¿Hay un grupo político detrás de esta propuesta? No, ninguna pretensión política partidista, ningún grupo que esté detrás en términos partidistas queriendo impulsar alguna candidatura. No tengo ningún interés, ninguna ambición. Yo soy un académico, yo acabo mi rectoría y vuelvo a mi vida académica. Esa es mi función, eso es lo que yo amo, eso es lo que yo quiero, y contribuir desde ahí al engrandecimiento de nuestro Estado y de nuestro país. Y por el otro lado, tampoco tengo yo, y quiero dejarlo muy en claro, el interés de promover la revocación de mandato para ocupar el lugar del gobernador. No, a mí me parece que este es un asunto de ciudadanos, no le toca a la universidad promover en ningún momento la revocación del mandato. Simplemente lo que creemos es que hay que construir espacios de participación democrática que le den a la ciudadanía la posibilidad de atender sus necesidades y sus demandas. No le toca a la universidad, sin embargo es contradictorio, porque me acaba de decir que ya es una de las peticiones que se tiene. No, la revocación de mandato no. Ley de participación ciudadana. La ley de participación ciudadana, porque sí nos parece importante que los ciudadanos participen en la vida pública. Gobernar con el pueblo yo creo que es una exigencia democrática, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. ¿Hasta dónde va a llegar la UAM y su rector aquí en este momento en la Plaza de Armas de Cuernavaca? Pues hasta que nos resuelvan nuestras demandas, nuestras exigencias, y se constituya ya el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Algo más, doctor? No, pues agradecer y decirle de acá a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, que en ningún momento cederemos a la tentación de suspender labores, de suspender clases, de suspender actividades académicas. Las actividades de la universidad siguen, están en marcha, no hemos parado, no vamos a parar, y simplemente este es un plantón simbólico, y las actividades que vamos a realizar aquí son culturales, son actividades académicas y actividades
artísticas y de difusión científica de cara a la ciudadanía, y todo lo que podamos hacer aquí como parte de nuestro quehacer lo vamos a hacer, pero sin suspender nunca nuestras clases. ¿Qué no estaría dispuesto a negociar? ¿Sí? ¿Qué es lo que no estaría dispuesto a negociar? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a negociar? Lo que por obligación nos tienen que dar, ¿no? ¿Y lo que sí está dispuesto? Pues aquello que se comprometió y que ahora probablemente no se pueda atender, pero que bueno, pues ahí es donde podemos nosotros pues generar algunos mecanismos y algunos compromisos, y no ahorita, sino de cara al futuro, como por ejemplo el hospital universitario. Hay quienes dicen que esto ha sido una declaración de guerra al gobierno del Estado. No, en lo más mínimo. O sea, yo creo que nosotros agotamos todas las instancias, tuvimos nosotros prácticamente 1, 2, 3, 4 reuniones con el secretario de gobierno antes de llegar a esto. Gracias, Sí, a ustedes.